Un día cualquiera, en el Servicio Madrileño de Salud, en atención primaria, está ausente más del 20% de los pediatras y de los médicos y médicas de familia. ¿Qué hacemos con esas sustituciones? Usted me dirá que no hay suplentes para contratar, entonces yo le pregunto, ¿y si esos profesionales ya estuvieran en los centros de salud y simplemente lo que quisieran hacer es alargar su jornada para, por un lado, descargar sus propias agendas y las de sus compañeros y, por otro lado, darle a los pacientes la posibilidad de no ser forzados en una agenda ajena y tener atención en tiempo y forma como se merecen? Pues bien, en esos casos, cuando hay suplentes, en vez de decirnos que no hay suplentes, lo que nos dicen es que no hay dinero. Recientemente, los directores y directoras de los centros de salud recibieron primero una orden de no poder contratar ninguna sustitución si no tenían el 50% de los profesionales ausentes. Posteriormente, si no tenían el 40%. Y después, algunas direcciones asistenciales dijeron que solamente si no tenían el 25%. Todo eso órdenes verbales, porque por escrito no han conseguido nada, porque parece que no hay suplentes y lo que tampoco es nadie que haya dado ninguna orden por escrito. Tienen a los directores y directoras haciendo de técnicos de recursos humanos, a los médicos y médicas de atención primaria sustituyendo y asumiendo al menos un 25% extra de las consultas, a las enfermeras de atención primaria viendo cómo ellas no pueden alargar la jornada porque la gerencia de atención primaria prefiere contratar a enfermeras que están doblando en los hospitales por delante de las enfermeras que ya están trabajando en atención primaria. La gestión del personal estructural es una tragedia, pero la del personal eventual es simplemente una farsa. Además de esto, tenemos lo que está ocurriendo con los contratos COVID. Ya han dicho ustedes a los sindicatos que más del 50% de los contratos COVID no se van a renovar. Estamos hablando de más de 5.500 personas que no se van a renovar. Y yo le pregunto, ¿y esos contratos en el ámbito de la atención primaria qué va a ocurrir? ¿Van a echarles a la calle para que justo después, cuando decidan buscar la estabilidad en otro sitio, ustedes hacen la voz diciendo que entonces no tenemos sustitutos? Me dirá usted que la plantilla basal no puede ser la misma que la plantilla en pico de pandemia. Yo le reconozco que eso es real en el caso de que la plantilla basal no sea la versión anémica y desguazada de la plantilla que necesitamos para las necesidades reales de nuestra población. Díganlo bien claro, tienen dificultades presupuestarias. En la comunidad autónoma que menos gasta en atención primaria, la comunidad autónoma con menos enfermeras de atención primaria por habitante, la comunidad autónoma la segunda con menos médicos y médicas de atención primaria por habitante, la comunidad autónoma con menos centros de salud por habitante del conjunto del Estado español, tenemos al Gobierno racaneando presupuesto para sustituciones. Tenemos una atención primaria en la que se va a gastar un 5% menos de lo que se gastó en el año 2019. Ustedes le ahorran los impuestos a los ricos en total de más del doble del gasto anual de la atención primaria, o dicho de otra forma, los impuestos que ahorran a los ricos son los techos caídos de los centros de salud y son las sustituciones que no vamos a conseguir cubrir. Señor consejero, si el señor Laschetti no le tiene bloqueado en WhatsApp, dígale por favor que tampoco tenga bloqueado el presupuesto sanitario de la Comunidad de Madrid en los presupuestos. Muchas gracias. Cuando yo estudiaba en la Academia del MIR, uno de los trucos que nos daban para intentar acertar alguna pregunta que no tuviéramos mucha idea era marcar la respuesta del medio. En este caso, al coger la PNL que presenta hoy Vox, si uno no tiene muy claro de qué va, se puede ir a la propuesta de en medio y se da cuenta que es la única que justifica que la hayan traído aquí. La propuesta número 4, la relacionada con los turnos de mañana y de tarde. La iniciativa no es que no la apoyemos porque queramos abanderarnos, la señora Joya. No la apoyamos porque es manifiestamente mala y muy mejorable. No podemos apoyar absolutamente cualquier cosa porque no podemos apoyar agujeros negros a los cuales les pongan una pegatina por fuera que se llame conciliación. Empecemos por lo importante. La conciliación. El derecho que subyace a la conciliación no es el derecho del trabajador a cuidar, es el derecho del cuidado a recibir el cuidado que necesita. De la misma manera que el derecho a la atención sanitaria no es el derecho del trabajador a prestar la atención sanitaria, sino el derecho del ciudadano o del paciente a recibirla. De esta manera, a lo que nos enfrentamos aquí es a una situación en la cual hay que conciliar, valga la redundancia, dos derechos relacionados con los cuidados, ante los cuales, para desenredar ese embrollo, tenemos dos opciones. Una es la opción que ustedes han elegido, que es la de vamos a intentar ver cuál es la manera en la cual podemos generar un mayor conflicto entre el derecho a la conciliación y el derecho a la atención, y otra es la idea de, dado que estamos hablando de dos derechos relacionados con el cuidado, esos dos derechos relacionados con el cuidado, para que no se tiren piedras sobre su propio tejado, tienen que ir juntos de la mano. Esas son las propuestas que nosotros apoyaremos, y no esta, digamos, PNL floja, vacía y que es incluso errática en su formulación de motivos. Lo que tenemos aquí es una PNL de 7 puntos, de la cual simplemente hay uno que parece ser importante. Es el que dice adaptar la convocatoria de plazas de atención primaria a través de las ofertas públicas de empleo, disminuyendo los turnos semanales en 4 de mañana y 1 de tarde.
Veamos. Este turno, de primeras, esta propuesta de primeras es irreal. Los centros de salud no tienen una infraestructura viable para que eso ahora mismo se lleve a cabo. Y no lo tienen, entre otras cosas, porque realizar cualquier nueva construcción en un centro de salud es una cosa que lleva décadas. Pero es que además supone de facto, y teniendo en cuenta la cantidad de jubilaciones que se van a producir en la próxima década en la atención primaria, supone la pérdida y la destrucción del turno de tarde según lo concebimos a día de hoy. Esta propuesta que ustedes hacen, por un lado, ¿son conscientes de que sería inasumible en los centros de salud pequeños, especialmente en los centros de salud rurales, en los cuales no hay más de 4 profesionales, en el momento en el que deslizaran a la mañana supondría cerrarlos en alguna de las tardes? ¿Saben ustedes que la Comunidad de Madrid tiene algunos de los municipios de Europa cuya población más tiempo tarda en desplazarse diariamente a su puesto de trabajo? Si hubieran hablado con algún médico, médica de familia, algún enfermero o enfermera de atención primaria que trabajara en turno de tarde en algún municipio de estos, como por ejemplo Parla, sabrían que a 2 semanas vista lo primero que se les llena es el turno que ocurre entre las 6 y las 7:30. Es decir, si amputamos esto, bien de la forma trágica, como prefiere el Partido Popular, o bien de la forma farsa, como prefieren ustedes, lo que estamos amputando de facto es la organización del sistema y el derecho a la asistencia sanitaria de una parte de la población que además vive en aquellos lugares que en situación de mayor vulnerabilidad. Pero es que además conciben la conciliación como si fuera un hecho aislado. De forma que nos encontramos con una PNL que de facto supone un recorte de los horarios y que no menciona en absoluto a dónde va a tener que ir la población cuando esos horarios sean recortados. ¿Qué ocurre con los servicios de urgencias y emergencias? ¿Qué ocurre con los SWAPs? ¿Qué ocurre con ese plan que todavía no ha llegado pero que vendrá, que nos enteraremos seguramente en una rueda de prensa, pero que ahora mismo no sabemos nada? No puede ser que pongamos a pelear el derecho a la conciliación con el derecho a la atención. La situación de la conciliación en el SERMAS a día de hoy es una entelequia. Tenemos reducciones de jornada que suponen, de facto, asumir el 100% de la carga asistencial. Tenemos reducciones de jornada que te inhabilitan para poder disfrutar de otros derechos ligados a la conciliación, como son los turnos deslizantes. Nosotros lo que proponemos aquí son principalmente 6 medidas. 6 medidas sencillas, además, que se podrían empezar a aplicar en el día de mañana. Que todas las plazas de nueva cobertura, no solamente las que salen a oferta pública de empleo, todas las plazas de nueva cobertura, y esto incluye plazas de nueva creación, plazas de movilidad interna o traslados, plazas vacantes para interinidad, así como las plazas de nueva cobertura por nuevo personal estatutario, salgan en un régimen de 4 mañanas y 1 tarde o de 3 mañanas y 2 tardes. Y eso si son de mañana, y si son de tarde, al revés, con 2 mañanas y 3 tardes. Que se generen incentivos claros para que la gente de la mañana, de forma voluntaria, que ya tiene una plaza, pueda optar por pasar a alguna de las tardes. ¿Cómo se generan esos incentivos? Cumpliendo con acuerdos que ya están firmados en la mesa sectorial, como es pagar un 3% de penosidad por alguna de las tardes que se pasan a aquellas personas que están de mañana en el turno de tarde o por todas las que pasan las personas que están en el turno de tarde. Garantizar la lamentable orden, su derogación, la derogación de la lamentable orden que solo permite acogerse a las excedencias, que es una de las cosas que sí que viene en la PNL de Vox, por cuidado de menor o familiar enfermo en solamente un periodo. Agilizar la resolución de procesos de oferta pública de empleo, que seguramente sería la mayor forma que tendríamos de fidelizar profesionales, de conseguir que sí que los tuviéramos y de que además eso sirviera para poder conciliar, teniendo en cuenta que habría profesionales que podrían pasar por la mañana y otros por la tarde. Reembolsar una parte de las reducciones de jornada, como se hace en otras comunidades autónomas, para aminorar el impacto económico que tiene sobre las personas que se cogen esas reducciones, que además, en una gran mayoría, son mujeres. Esta última propuesta, supongo que estarán de acuerdo, porque el Gobierno del Partido Popular la firmó con el Partido Ciudadanos en una noticia que creo que aparece el día 5 de marzo, aunque después no hemos vuelto a saber nada al respecto. Y por último, dejar a la mesa sectorial que haga su trabajo. Nosotros entendemos su antisindicalismo y entendemos que lo único que les gusta es o bien el sindicato que ya han creado o alguno nuevo que creen que no será un sindicato de marqueses o de la nobleza. Lo que pasa es que no entendemos por qué insisten en hacer el trabajo de los sindicatos trayendo aquí debates que donde se tienen que sustanciar es en el lugar donde están representados los representantes de los trabajadores y no aquí, que somos representantes de la población en general. Para terminar, señora Joya, la conciliación no es una isla. La conciliación tiene que ver con la organización de la sociedad y por eso una iniciativa tan estrecha que no tiene en cuenta lo que le rodea, no tiene en cuenta otras categorías profesionales, no tiene en cuenta la atención de urgencias y emergencias, tiene las patas muy cortas. Hay medidas para compasarlo todo, la conciliación y la asistencia, y en esas medidas es en las que nos encontraremos. Por último, dice Sara Ahmed, la escritora y activista británico-australiana, que construir algo distinto en el corazón de lo mismo es agotador, si no imposible. Pero es justamente lo que nos toca hacer aquí, intentar construir un sistema con la capacidad de ser conciliador dentro de ese sistema que es totalmente devorador para muchas de las formas en las que tienen de trabajar sus trabajadores. Así que nada, lo podemos hacer sin plantear falsos dilemas, que lo que hacen es destruir mucho más que construir. Muchas gracias.
Señora Blanco, no sé si he entendido bien su intervención, pero me ha dado la sensación de que ha dicho que unos puntos ya estaban en marcha, que la mitad de los puntos estaban mal y que entonces iban a votar a favor. Eso define muy bien su forma de estar en política. Desde luego, votamos esto a favor porque, total, nos da absolutamente igual y nada, esto no va a trascender a ningún otro sitio, ¿no? La derecha será gran líder en conciliación, pero yo creo que no hay más que darse un paseo por los centros de salud en torno de tarde en nuestra comunidad para ver cuáles son las dificultades que tiene, especialmente en una categoría muy concreta, pediatría. Podemos ver cuáles son las medidas que se han llevado a cabo en el ámbito de la pediatría para que esto se llevara a cabo. Yo he pasado consulta con una reducción de jornada durante 5 años, primero siendo yo el suplente de la reducción de jornada y después siendo yo el titular. Una reducción de jornada que yo sabía que era trabajar el 50%, cobrar el 50%, pero asumir el 100% de la carga asistencial. Asumir el 100% de la carga asistencial porque una de las cosas a las que tuve que renunciar para tener esa reducción de jornada era a mi turno deslizante, por ejemplo. Vamos a hablar de guarderías en 2021. Lo podían haber llamado almacenes de niños o algo así todavía para que fuera un poquito más rocambolesco. Por favor, escuelas infantiles, vamos a actualizarnos un poquillo. Señora Joya, no he mencionado la temporalidad, así que repasemos la intervención. Le voy a decir por qué no he enmendado. No he enmendado porque yo no quería tragarme esa exposición de motivos, básicamente. Y no he enmendado porque verdaderamente creo que no se pueden hacer políticas de conciliación desde el antifeminismo, simple y llanamente, y por eso no hemos enmendado. Yo estoy de acuerdo en que en el Hospital Zendal, señora Blanco, ha habido boicot. Creo que el primer paso es aceptarlo. El segundo paso es que reconozcan que fueron ustedes. Lo boicotearon no dotándolo de personal propio. Lo boicotearon vaciando el resto de hospitales para derivar allí a sus profesionales. Lo boicoteando negando la intimidad de los pacientes. Y ahora lo boicotean no sabiendo lo que van a hacer con él. ¿Saben ustedes lo que sí que vamos a boicotear nosotros? Sus mecanismos de contratación de emergencia en el Hospital Isabel Zendal. Boicotearemos los contratos relacionados con la sala de prensa, la sala de crisis, la seguridad, las comidas, el vending, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, creo que es una vergüenza hablar de conciliación sin hablar de cuáles son las medidas que se llevan a cabo para que esa conciliación se dé dentro de un marco de corresponsabilidad. Ahora mismo, el Servicio Madrileño de Salud no toma ninguna medida para garantizar que no sean el 90 y tantos % de las mujeres las que se acojan a este tipo de medidas. Nada más.